Bienvenidos a Salud Talks, nuestro espacio para hablar con profesionales de la salud sobre diferentes temas relevantes, porque nuestro compromiso es ocuparnos de la salud de las personas. Mi nombre es Jimmy Quinde, gerente comercial de Producto Individual Región Costa, en Salud Deseada. Nos acompaña el día de hoy el doctor Juan Carlos Ordóñez. Realizó su carrera de medicina en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Su posgrado lo realizó en el Hospital General de Agudos, Juan A. Fernández, en Argentina. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. También es miembro de la Sociedad Ecuatoriana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Bien, vamos a dar inicio en este webinar muy interesante. Y si tienen preguntas, por favor escribirlas en el chat y al terminar la charla del doctor Juan Carlos Ordóñez, las responderemos. Bienvenido, doctor. Gracias, Jimmy. Buenas tardes. Mucho gusto y un placer estar aquí, compartir. Y bueno, si luego tienen preguntas, encantado estaré de responderlas. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Creo que la están viendo. Bueno, el tema que vamos a hablar es realmente qué nos ha producido en la salud el cambio de realidad, ¿no? El cambio de la pandemia, del confinamiento. Y eso ha producido dolores y lesiones, básicamente por el teletrabajo, ha producido insomnio, ha producido ansiedad, ha producido dolores cervicales, dorsales, ha producido que nos aboquemos a hacer prácticas que antes no hacíamos, porque nos ha tocado adaptarnos a la realidad nueva que vivimos. Y muchas preguntas que surgen, ¿no? Es, bueno, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos, ahora que estamos en casa o más limitados para salir o ir a un parque, cómo podemos aliviarnos? ¿Cómo podemos mejorarnos en casa? Bueno, ese es el objetivo de abordar algunos temas, de primero entender por qué se generan los dolores y entender qué prácticas, más que posturas, qué prácticas y qué hábitos del día a día son los que nos está causando el dolor. No solo a los adultos, sino también a los niños. Porque, ojo, la pandemia no va a estar para siempre. Pero esta es una etapa en que uno debe aprender para que cuando salgamos de la pandemia, lo hagamos de la mejor manera y logremos mantener la salud, porque la salud es algo que no se puede comprar en los supermercados, es algo que uno debe invertir tiempo y dinero para la salud. Entonces, vamos a arrancar, bueno, entonces me preguntan muchos pacientes a diario por qué me duele desde que arrancó la pandemia y cuando hay en dolor, en la evaluación del dolor, aparte de la intensidad, aparte de las características del dolor, la importancia de la clasificación en cuanto al tiempo. Cuando una persona tiene más de 3 meses de dolor, ya decimos que el dolor es crónico. Y casi todos los pacientes dicen que el dolor comenzó en marzo, en abril, en esa época en que perdieron un familiar, en esa época en que fue la época más difícil de Guayaquil y, bueno, del país. Y ahora estamos viviendo una época diferente, yo diría más compleja, pero justamente tocamos este tema para decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la pandemia nos ha producido dolores en el cuello, en las caderas. Los pacientes se refieren, mencionan las caderas y realmente es la columna lumbar, en las rodillas, en los talones, en las manos, en los dedos, el dedo en gatillo. Es muy común el dedo en gatillo porque, ¿qué pasa cuando uno está en el confinamiento? Ya le toca hacer muchas cosas cotidianas como barrer, como trapear, como lavar los platos, arreglar muchas cosas que antes no estábamos tan acostumbrados a hacer, porque antes trabajábamos, éramos mamá y papá y trabajábamos, pero ahora, aparte de todo eso, estamos metidos en la casa todo el día y hay que hay que mantener todo funcionando. Entonces, estos esfuerzos que se hacen adicionales al trabajo ha generado que los tendones se inflamen, unido al estrés, ¿no? Ha hecho que los tendones se inflamen, ha hecho que las manos duelan, que la columna y sobre todo la parte cervical y dorsal duela mucho. Y este es lo que diríamos
la, lo que los médicos le recomiendan a uno, ¿verdad? La altura de la computadora, cuando estamos en el teletrabajo, la altura de la mesa, eh, que todo esto de aquí nos va a generar dolor porque esto es un ambiente ideal del trabajo, ¿verdad? La visión al monitor, la postura del teclado, la postura, la silla ergonómica, ¿verdad? La altura de la mesa. Esto era cuando estábamos en la oficina, pero cuando llegó el confinamiento se transformó en esto. Entonces, ya, incluso yo anoche que estaba en mi reunión de oración, eh, yo lo tuve que cambiar de lugar y no estaba, no, habitualmente lo hago en la mesa del comedor, que la mesa me queda a una altura más cómoda y no me produce ningún dolor. Pero en este caso, esa parte estaba ocupada por los chicos y me tuve que ir a un cuarto que tenemos de televisión, porque era algo más privado. Y bueno, mientras uno está en la reunión, uno se concentra, se enfoca, eh, y luego que uno termina la reunión, uno se levanta y ahí siente el dolor. Esto se llama dolor de inercia o dolor de reposo. Es producido por el tiempo que estuve en una misma posición. En mi caso, en ese momento yo no estaba estresado, pero sí estaba contando un testimonio de emociones y temas personales y testimonios de cosas buenas que han pasado recientemente, a pesar de la pandemia, pero que eso lo llamaríamos el estrés bueno, porque hay dos tipos de estrés, mejor dicho, varios, pero podríamos decir que un tipo de estrés malo o negativo es el estrés por la preocupación, por la pérdida de alguien, porque hay problemas, hay discusiones. O el otro estrés cuando algo que no esperabas, algo bueno ocurre, es un cambio. Y tu cerebro lo interpreta ese cambio como algo nuevo. Y ese cambio para el cerebro dice, bueno, es una realidad nueva a la que me tengo que adaptar. Y genera sustancias, aunque no quieras y aunque sea positivo, genera sustancias inflamatorias que te generan algo de dolor. Entonces, es muy común ver pacientes con dolor cervical. De hecho, ya está descrito algo que se llama el síndrome de latigazo crónico, o la cervicalgia crónica, o la migraña tensional. Pacientes que tienen mucho dolor en el cuello, que se han automedicado mucho tiempo, han tomado muchos medicamentos y llegan a creer que realmente ya no hay solución. Y cuando acuden al especialista, y esto es un tema que realmente les genera más ansiedad porque acuden, son pacientes que en su mayoría mujeres, lamentablemente las mujeres son mucho más responsables que los varones con su salud, acuden al médico, quieren saber qué tienen, se hacen los estudios, se hacen la resonancia y resulta que en la resonancia no hay ningún daño. Lo máximo que hay es una contractura muscular. Y entonces la pregunta que sobreviene es, bueno, ¿y entonces a qué se debe mi dolor? Y esas preguntas se las dejo ahí porque vamos a ir respondiendo la pregunta. ¿A qué se debe mi dolor si la resonancia y los exámenes dicen que realmente no tengo una hernia discal, pero a mí me duele y yo no puedo dormir por dolor? Entonces, producen dolores muy fuertes, de hecho, tipo migraña que te cambia el genio. Puede ser que te den ganas de llorar o puede ser que uno se ponga muy irritable. Y yo, cuando le pregunto al paciente, yo le digo, tiene dos opciones. O le dan ganas de llorar o le dan ganas de matar. Y a veces dicen, la verdad que son ambas, o a veces se inclinan más por una. Pero realmente esto surge ¿por qué? Porque el centro del dolor en el cerebro está al lado del centro de las emociones. Entonces, cuando yo tengo un dolor muy intenso, no es posible estar de buen humor, porque mi centro de las emociones se afecta también. De hecho, la IASP, que es la Sociedad Internacional del Estudio del Dolor, es la institución más importante del mundo del dolor, el concepto que actualizó antes de la pandemia ya definió como el dolor como una emoción. Ya nadie habla del dolor psicológico, eso realmente quedó en el pasado.
Pero hoy en día ya se sabe que la emoción tiene mucho que ver. Entonces, y antes de explicar esta diapositiva, si estamos hablando de emociones y estamos hablando de que estamos viendo muchas noticias, percibiendo todos los días amigos, familiares que se ingresan a terapia intensiva con pocas expectativas de sobrevida, de hecho fallecen, de hecho no los puedes ver. Todo esto genera unas emociones muy difíciles de sanar y de manejar. Y no es posible que eso no te cause una, una herida profunda y como consecuencia te genere dolor. Esto genera depresión, genera ansiedad, genera frustración, genera insomnio. Y esta diapositiva que voy a explicar es el dolor, como al principio hablamos del dolor de reposo, es típico el dolor lumbar en la mañana, cuando te levantas de la cama. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si mientras dormí, estuve descansando, pero me duele como que me faltara aceite. Pero camino hasta el baño y se me fue el dolor. ¿Eso cuándo me pasa a mí? Cuando yo me he descuidado con los ejercicios. Si yo en la noche, antes de dormir, hago los ejercicios que luego les voy a recomendar, yo amanezco sin dolor, sin tomar pastillas. Entonces, el ejercicio, aunque no vayamos a un gimnasio, pero dentro de la casa, es algo que no es opcional, es obligatorio para contrarrestar el estrés cotidiano. Entonces, por ejemplo, este paciente, que podría ser yo, eh, ya no tiene dolor porque hace su ejercicio nocturno antes de dormir. Y dentro de esa gama de dolores está también el dolor durante la sesión de teletrabajo, ya sea el dolor dorsal, cervical, incluso ese dolor se puede irradiar hasta los brazos, el dolor lumbar al levantarse de la silla, porque las jornadas a veces se extienden y a veces la jornada que antes normalmente era de 8 horas, ahora se extiende y ya casi que no hay horario. Y yo escucho a pacientes muy jóvenes decir, no, ahora trabajo 12 horas, 14 horas. Entonces, es muy complicado que eso no afecte tu estado emocional, tu estado de salud y finalmente te produzca dolor. Entonces, como consecuencia, el paciente dice, pero es que no tengo tiempo. Bueno, es que hay que buscar el tiempo. Hay que hacer un tiempo a la salud, porque si no, finalmente es una cadena de eventos. Viene el dolor se hace muy grave, el dolor te incapacita, el dolor te obliga a dejar de trabajar y si no trabajas no percibes un sueño. Entonces la idea es mantenerse saludable porque si uno está saludable, valga la redundancia de esta serie cómica, si yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien. Si yo estoy bien, y cuando uno va en un avión, ustedes escucharán que el azafata dice, si llega a despresurizar, a perderse presión en el avión, primero póngase la mascarilla usted para poder ayudar al niño. Si yo no estoy bien, yo no puedo ayudar a nadie. Entonces es importante que sobre todo los adultos que estamos en la casa estemos bien para poder no solo dar un ejemplo, sino ayudar a los que estén eventualmente enfermos. Entonces, esta situación de noticias, de pérdidas, de que le redujeron a uno el sueldo o que lo suspendieron del trabajo o que uno no sabe si lo van a despedir del trabajo porque resulta que la compañía comenzó a despedir. Resulta que la compañía comenzó a hacer cambios y eso te genera la ansiedad y no sabes qué va a pasar. Y finalmente ocurre que te terminan despidiendo y te terminas deprimiendo. Lamentablemente ese es un lujo que uno no se puede dar. Sobre todo hoy en día, que estamos pasando momentos difíciles, uno tiene que ser consciente que sí, uno tiene derecho a tener temores y de hecho yo le recomiendo a los pacientes no vean noticias o limiten las noticias. ¿Por qué? Él me dice, pero doctor, hay que saber. ¿Y para qué le sirve saber? Ya sabemos qué hay que hacer. Lo importante es que si yo lo que vea sea algo productivo, no que me genere más estrés del que ya tengo. Pero si encima de del teletrabajo, encima de todo lo que tengo que hacer, yo me pongo a ver noticias y me pongo a ver las estadísticas y me pongo a ver
todo lo que pasa en la política, todo eso me va a generar lo que pasó recientemente en la cárcel. ¿Para qué ver eso? Yo automáticamente lo borro. ¿Por qué? Porque eso a mí no me va a aportar nada positivo. Entonces, eso es algo que yo le comento al paciente, pero es algo que yo ya lo viví personalmente. El dolor crónico es algo que yo ya lo pasé y yo quisiera ponerlo en una cápsula para que el paciente pudiera asimilarlo así de rápido como una pastilla, pero realmente no se puede. Lo que se puede es inspirar, se puede recomendar y finalmente la decisión está en cada uno. Entonces, finalmente, esta cadena de emociones produce alteraciones del sueño. Hay diferentes tipos de insomnio. Hay pacientes que creen que duermen bien porque roncan, pero se levantan al baño. Eso se llama sueño interrumpido. ¿Por qué se levantan al baño? No es porque tomaron agua antes. Es porque la profundidad del sueño, y esto está demostrado por estudios científicos, la profundidad del sueño, el sueño tiene 4 niveles, pero su sueño solo llegó al nivel 2. Entonces la vejiga le manda la señal al cerebro de que se está llenando de orina. Y como el cerebro no está en el nivel profundo, el cerebro se despierta y dice, bueno, vamos al baño. Y uno dice, bueno, es normal, es una necesidad. Pero si uno hace un análisis y recuerda que cuando uno era niño, cuando uno ya controla los esfínteres, uno ya no se levanta al baño. Un niño puede escuchar, mis hijos escuchaban la fiesta, los parlantes al lado y no se levantaban. ¿Por qué ahora nos parece normal? Porque el planeta cambió. Porque en 50 años, la misma casa donde yo crecí, donde a las 8 de la noche estaba todo oscuro, hoy en día está todo lleno de paneles LED y muy iluminado. Estamos viviendo un planeta privado de oscuridad. Entonces yo particularmente tengo un ritual en las noches en que apago la tecnología, apago los celulares, trato de ver la menor cantidad de pantallas o apagar las pantallas una hora antes de dormirme. Trato de dormirme a las 10 de la noche. Entonces a las 9 apago todo. Tengo unas cortinas que no son blackouts, pero sí bloquean mucho la luz que entra por la ventana. Entonces mi cuarto queda muy oscuro y muy frío. Y ojo que aquí las mujeres van a decir que, sobre todo las mujeres que son friolentas, van a decir que no, siempre es una discusión entre por qué el cuarto frío o caliente, pero realmente lo que el cerebro necesita es que el cuarto esté frío. Entonces, si yo utilizo técnicas antiguas, y ahora les voy a contar algunas técnicas antiguas, como por ejemplo leer un libro de papel, no en la tablet, a mí me va a dar sueño y voy a dormir mucho mejor. Pero si yo me dejo llevar por lo que viene a continuación, eh, yo no voy a saber si la actividad, el juego que estoy haciendo realmente me produce emoción o me genera ansiedad. Y estoy hablando del PlayStation. Estoy hablando de los juegos de video, ya sea en computadora, ya sea en Xbox o en PlayStation. Todos estos dispositivos, y si la gente que tendrá 40 o mi edad, 50 y pico de años, recordará que cuando estos juegos aparecieron, apareció también en Japón una epidemia de convulsiones en los niños que veían estos juegos de video. Estoy hablando del juego de Mario Bros, que fue el primero. Y recuerden que en esa época los televisores no tenían la resolución que tienen las pantallas que usamos hoy en día. Entonces, los neurólogos se reunieron para ver por qué los chicos en Japón tenían convulsiones y determinaron que era la velocidad de las luces del juego lo que hacía que las neuronas se excitaran y los chicos terminaran con convulsiones. No era epilepsia, eran convulsiones provocadas por el juego. El siguiente modelo del juego vino con una etiqueta que decía que se ha recomendado a los padres que el niño no jugara más de 15 minutos. Las siguientes versiones no sacaron ninguna etiqueta, la FDA ni ningún organismo controló eso. Y esto se siguió vendiendo, se siguió mejorando, sabiendo que esto, la ciencia y los médicos sabían que esto generaba una excitación neuronal. Y sin embargo no se hizo nada. Sin embargo, hoy vemos padres que le dan el teléfono a sus hijos
porque el bebé ve algún canal en YouTube y, y resulta que esto es terriblemente nocivo para el cerebro del bebé porque los niños, su cráneo todavía no es de hueso, es de cartílago. Y la pantalla emite luces que entran al cerebro y lo afectan. Entonces, si esto pasa con los adolescentes, si los adolescentes se acuestan tarde, luego no pueden dormir porque están en un campeonato de play, o se levantan en la madrugada a jugar play, y yo le permito al niño también a ver la pantalla, todos se van a enfermar. Entonces está en los adultos poner y volver a viejas prácticas. Y les voy a recordar cómo se jugaba antes. Antes se jugaba así. Antes no se jugaba a jugar fútbol en PlayStation. Antes se jugaba fútbol en la cancha, en familia. Se jugaban cartas, se jugaban juegos de mesa. Se compartía mucho. Yo recuerdo que jugábamos con mi abuela, mi mamá, todos mis hermanos, cartas y pasábamos de maravilla y nos divertíamos y no hacía falta prender el televisor. Hoy en día, si la lucha es por el televisor, por el PlayStation, eh, y la lucha muchas veces es dentro del dormitorio, y dentro del dormitorio sucede algo que los científicos llaman el divorcio nocturno, porque ya sea por el televisor, porque somos los hombres los que queremos ver las noticias o el fútbol, ya estamos hasta última hora con el televisor, y entonces la esposa dice, no, pero doctor, yo no veo el televisor. Hay un estudio, que a eso me quería referir, que se hizo hace más de 10 años, que compararon dos grupos de pacientes. Un paciente que se durmió con la televisión en sleep y un grupo de pacientes que se durmió sin televisión. A ambos grupos les hicieron una resonancia magnética del cerebro continua, dinámica se llama, que detecta la actividad de las neuronas y la función química de las neuronas. La resonancia del paciente que se durmió con la televisión en sleep demostró que su cerebro, por más que él roncara, dormía en modo día, nunca cumplió las etapas del sueño. El señor roncaba y la esposa juraba que él dormía, pero él amanecía cansado. Y el paciente que durmió a la antigua, en cambio su cerebro sí, al final, una hora después de dormirse, sus neuronas, las que captan la pantalla, que son las occipitales, se apagan y se prende el resto del cerebro y cumplen las etapas del cerebro. Este paciente de acá está más saludable, tiene menos riesgo de infarto, tiene menos riesgo de obesidad, de diabetes y de dolores. Estamos hablando de que tiene un 65% menos de un riesgo de una muerte súbita que el que ve la televisión en el libro. Entonces, estos hábitos que tenemos y estas preocupaciones de las cuales nos dejamos influenciar a través de las redes sociales, y no digo que no vean redes sociales, digo que limiten o que controlen, sobre todo, no solo en ustedes, sino en los chicos. Porque se hace viral y ya lo vieron hasta los chicos. Y vieron esos videos terribles. Y eso se quedó grabado en sus mentes. Así como vieron las noticias y luego cuando se enteran que un amigo está positivo, ahí sí se preocupan y vienen a la casa. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, bueno, si tenemos dolor, ¿cómo podemos quitarnos el dolor antes de dormir para amanecer sin dolor? Y esto es lo que yo les recomiendo. Yo les recomiendo básicamente flexiones de pecho. Pero puse las imágenes de mujeres porque generalmente las mujeres, y con todo respeto lo digo, no están acostumbradas a hacer flexiones de pecho, pero si no puede hacer una flexión de pecho, puede mantenerse en esta posición, que es la que se llama plancha, o en esta posición mantener la posición. Yo sé que esta es más complicada, pero el asunto es mantener el tronco recto. Este es un tipo de plancha de flexión de pecho hindú, que es más complicado, pero muy efectivo. Y este es el que se recomienda para principiantes, con las rodillas apoyándose en el piso. El objetivo es no doblar mucho los codos, el objetivo es hacer rápidos movimientos para que mi corazón lata rápido, produzca endorfinas. Las endorfinas son sustancias químicas que el cuerpo las fabrica, son naturales,
Y como su nombre lo dice, son parecidas a la morfina, es decir, quitan el dolor. Y aparte de quitar el dolor, te producen una sensación de relax. Por eso es la típica queja de las esposas o de las mujeres después de una relación sexual en que el hombre se queda dormido. ¿Por qué? Porque ese es el mejor ejemplo de la producción de endorfinas, una relación sexual. Cuando el hombre llega al orgasmo o la mujer llega al orgasmo, libera endorfinas en grandes cantidades. Y eso produce eh, una gran relajación y sueño y alivio del dolor. De hecho, una de las recomendaciones, por ejemplo, para las migrañas es tener una vida sexual activa. Eh, este ejemplo de hecho se ha demostrado que un solo beso quema calorías y produce también endorfinas. Entonces, aparte de hacer ejercicios, aparte de todo eso, hay que tratar de mantener, a pesar de todo el entorno, de mantener la calma, de mantener la confianza en Dios, de saber que sí estamos en situaciones complicadas y que sí puede ser que seamos, que mi seguridad que antes era el trabajo o la cantidad de dinero que tenía en el banco ya no está, pero ahora hay que confiar más en Dios, ahora hay que ser más responsables, ahora es cuando valoramos cosas que antes no valorábamos, ahora estamos más tiempo cerca de la familia, ahora estamos más tiempo, tenemos más tiempo para meditar, para reflexionar y más tiempo para cuidarnos. Eso es lo que quería compartirles y estoy abierto a responder cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor. Excelente explicación. Vamos a dar inicio en este momento a las preguntas que ya nos están compartiendo nuestros invitados. La primera pregunta que nos indican, y quería también decirles a los invitados, pueden hacer sus preguntas en el chat, aquí en el Zoom, y el doctor amablemente nos responderá. ¿Correcto? Bien, doctor, primera pregunta. ¿Qué tan recomendable es el uso del mouse ergonómico? ¿Reposa muñecas de mouse para evitar las molestias en las muñecas y el brazo? Yo trabajo frente al computador todo el día. Sí, es algo que yo uso, pero no es algo que le garantice a uno que no vaya a tener, por ejemplo, el túnel carpiano, que no vaya a tener eh, las consecuencias que yo hablé de problemas de la mano, de la tenosynovitis de Kerbein o del dedo en gatillo. Eh, el, todo lo que uno debe tener para trabajar en el área de su oficina, vale la pena la inversión. Por ejemplo, yo aquí en mi oficina, mi pantalla está en un soporte especial, el teclado y el mouse también. Eso vale la pena. La silla no hace falta, es una silla de secretaria, pero es una silla con un soporte lumbar. No hace falta tener una silla muy cara, pero vale la pena invertir en esos pequeños artículos porque eso alivia y disminuye la posibilidad de que sufra el dolor. Pero si se presenta el dolor, yo tengo que estar consciente que ese dolor no es porque estoy trabajando mucho, es porque me estoy estresando mucho o porque estoy cambiando mis hábitos y eso es lo que genera estos dolores. Eso es lo que trataba de explicar. Si yo tengo todo mi entorno como debe ser, como mostraba la gráfica inicial, la pantalla a la altura, tengo el mouse con el apoyo ergonómico, tengo el teclado todo ergonómico, la silla ergonómica, la altura de la mesa perfecta. Si todo eso está a tu altura y incluso estás alimentándote saludablemente, entonces algo está fallando. O está fallando que no estás haciendo ejercicio diariamente, algo mínimo de ejercicio, invertir 15 minutos de ejercicio al día ayuda. Pero respondiendo a la pregunta, sí ayuda, pero no es una garantía. Gracias, doctor, por la respuesta. Siguiente pregunta. Soy maestra y paso horas sentadas en la computadora hasta sábados y domingos planificando y ahora me dicen que tengo una bursitis de cadera izquierda. ¿Puede ser por esta razón de estar demasiado tiempo sentada? Los docentes son una rama que yo veo bastante frecuente, que tiene muchísimo estrés, porque a raíz de la administración anterior
les impusieron muchos reportes, y más aún ahora con el tema del teletrabajo. Entonces, eso les ha generado muchísimo estrés porque tienen que quedarse obligatoriamente, no terminan, hasta altas horas de la noche, reportando, informando, llenando informes. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Yo les recomiendo que no dejen de hacer su trabajo, no pierdan su trabajo, pero sí cada 40 o 60 minutos lo interrumpan y hagan lo que dije, la flexión de pecho, o hagan la plancha por un minuto y se vuelven a sentar, pero lo interrumpen por lo menos un minuto y siguen, continúan. Esa es la clave de poder continuar con el trabajo y hacer un break. Por ejemplo, cuando no había pandemia, yo les recomendaba a mis pacientes que cuando llegaran del trabajo, a pesar de que caminen todo el día, yo les decía, lleguen, cámbiense de ropa, equípese como que va a correr una maratón, salga a caminar simplemente. Salga a caminar relajado, pensando en otros temas, si quiere con su esposa o si se ha peleado solo, pero salga a caminar. Y cuando regrese se baña y es como que te desconectas del trabajo y te conectas con la casa. Eso ya no existe, ¿verdad? Porque ahora te toca trabajar desde la casa, todo cambió. Entonces, te toca improvisar e incluir el ejercicio durante el teletrabajo. Esa es la mejor opción. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Hay consejos para meditar, para mejorar el sueño? Está demostrado que las personas que hacen meditación logran conciliar el sueño de mejor manera. Yo diría, y con todo respeto a los que no creen en Dios, yo diría que una oración larga, de tener una lista de personas por las cuales orar, es mucho más efectivo. Está demostrado científicamente que la persona que cree en Dios anda mejor del dolor que la que no cree en Dios. Y ojo, no estoy criticando al que no cree en Dios, simplemente el que cree en Dios tiene en quién apoyarse. Tiene muchas más posibilidades porque el ser humano, aparte de ser un 30% orgánico, material, físico, es un 35% mental y un 35% espiritual. Y si yo tengo ese 35% espiritual y lo dejo ahí, no, es que yo no soy espiritual. Somos seres espirituales. Y si eso lo tengo lleno, con eso puedo enfrentar todas estas incertidumbres que vivimos ahora especialmente. Gracias, doctor, por la respuesta. ¿Cuáles son las medidas que debe tener una silla ergonómica para trabajo? Bueno, la silla debe tener como mínimo 80 centímetros, 85 centímetros de altura, el asiento del piso, y debe coincidir el cojín con tu área lumbar para que te obligue a que la columna lumbar esté curva. Entonces, si uno se sienta siempre, podríamos decir, intentando estar a 90 grados, si yo me siento así, obviamente cuando termine la charla, voy a terminar con dolor porque estoy apoyando el sacro. Eso no es una manera ideal de sentarme. Y si me siento así también, voy a terminar con dolor. Pero si yo me siento así, estoy apoyando unos huesos que se llaman isquion, que no tienen por qué doler, que están diseñados para soportar el peso mientras estoy sentado. Entonces, la silla tiene su razón y también la posición tiene su razón. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Las molestias de colon irritable también pueden ser por el teletrabajo? Actualmente hay algo que se llama en inglés overlapping syndromes, que significa síndromes que se superponen. Síndromes son conjuntos de síntomas de enfermedades y actualmente está dentro del dolor crónico está la fibromialgia, está el colon irritable, está la gastritis, la endometriosis, está el dolor en el área genital durante las relaciones sexuales o sin relaciones sexuales, el dolor en el área inguinal, el dolor lumbar, las migrañas. Todo eso está, hoy en día hay un grupo de científicos que manejan esto, que es de diferentes especialidades,
que se han dado cuenta a través de resonancias magnéticas que estos pacientes que tienen dolor hace mucho tiempo, como dije, hace más de 3 meses, comienzan a desarrollar colitis, gastritis y vienen a la consulta y yo atiendo a esos pacientes y les explico que esto no está separado. Que sí, que vaya a ver al gastroenterólogo, pero no le van a encontrar mayor cosa. Le van a recetar y probablemente te note que no hay mejoría, porque el problema sigue siendo, el origen de la causa sigue siendo el estrés, el gatillo, lo que dispara esto es el estrés. Entonces, no podemos vivir separados del mundo, no podemos evitar el estrés, lo que podemos hacer es desarrollar técnicas, incluir en mi vida, en mi agenda, técnicas que me ayuden a eliminar el estrés, que me ayuden a producir endorfinas para no sentir el estrés. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. En cuanto a medidas no farmacológicas, se recomienda pausas activas durante una jornada de 8 horas en general. ¿Y cómo se las recomienda? ¿Cuántas y qué tipo de movimiento? Como decía, yo cuando estábamos antes de la pandemia, yo les recomendaba a los pacientes que cada 40 minutos, cada hora, que les recomendaba que tomaran mucha agua, de manera que se vean obligados a ir al baño frecuentemente. Como eso hoy cambió, igual les recomiendo que tomen mucha agua, pero hoy en día están tan concentrados, la reunión es tan intensa, que ni siquiera se levantan. Entonces yo les recomiendo pongan una alarma y cada 40 minutos, una hora se levantan o a hacer las flexiones de pecho o a trotar en el mismo lugar, pero algo que haga que su corazón lata muy rápido. Cuando mi corazón late muy rápido por corto tiempo, va a producir endorfinas y hace un alivio del dolor, un efecto analgésico que me permite seguir. Bien, doctor. ¿Qué podría ser en mi caso? Dice, tengo 55 años, me duele mucho la cabeza y no puedo conciliar el sueño. Bueno, podría ser entrar dentro del síndrome de la fibromialgia o de la cefalea tensional. Es muy común que los pacientes que tienen fibromialgia que no tengan necesariamente dolores en la columna, pero tienen dolores en el cuello, tienen migrañas, tienen insomnio, tienen depresión a veces, o no necesariamente depresión no me refiero a intenciones de suicidio, no, se sienten tristes, se sienten frustrados. Y hay un síntoma también adicional que es el cansancio. Se sienten fatigados. Eh, Amanecen y están cansados eternamente, se tienen que pegar una siesta. De hecho, mi hijo, por ejemplo, el mayor, él tuvo ese problema desde adolescente. Entonces, por ejemplo, yo notaba que regresaban los dos de nadar, los dos mayores, y habían nadado la misma cantidad. Pero el mayor llegaba llorando, diciendo estoy enfermo, me siento mal, lo llevábamos al pediatra, no tenía nada. Lo que tenía era síndrome de fatiga crónica, porque él no dormía bien y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, esos son detalles que les cuento para que ustedes noten que influye muchísimo el sueño sobre todo nuestra calidad de vida. El sueño es muy importante. Ok. ¿Qué ejercicios son los más recomendables para dolores lumbares y cervicales? Yo, como les repito, lo que más recomiendo son flexiones de pecho, ejercicios de plancha. No les recomiendo abdominales, o sea, no es que no hay que hacer abdominales, sino que sucede que ahorita no tenemos un gimnasio con todas las comodidades. Entonces, lo más práctico para hacer en la casa ahorita es plancha. Si ustedes ponen reto plancha en Google, les sale la imagen. Flexiones de pecho es muy práctico. O por último, trotar en el mismo lugar. Son tres opciones válidas que pueden hacer en menos de 5 o 10 minutos que van a producir endorfinas. Bien, doctor. ¿Influye la alimentación sobre los dolores lumbares? De hecho, sí. De hecho, no es que la alimentación vaya a causar dolor, pero se ha demostrado, hay un estilo de nutrición que se llama dieta cetogénica y el ayuno intermitente. Eso se ha demostrado, se está utilizando actualmente como estrategia. No es algo nuevo, es algo realmente muy antiguo, pero desde el 2016 para acá se ha formado una comunidad de médicos que está implementando esto como
como terapia para revertir muchas enfermedades que antes solamente aliviamos, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, los dolores, todas estas enfermedades, el colesterol alto, que típicamente uno va al médico y el médico lo que te manda son pastillas. Hoy en día se sabe que se pueden revertir si uno hace un cambio en su estilo de vida. No una dieta, esto es cambiar el estilo de vida. Cuando uno cambia el estilo de vida significa que uno decide para siempre cambiar su estilo de alimentación, sus hábitos y de actividad física para sentirse bien integralmente. Y eso es el ayuno intermitente y la dieta cetogénica. Gracias, doctor. Doctor, tengo fibromialgia. ¿Qué me recomienda para reducir el dolor? Soy secretaria, muchas gracias. Bueno, aparte de hacer los ejercicios que recomendé, hay una sustancia, no voy a decir marcas, pero hay una sustancia que es clave, dos sustancias que son claves que debería tomar. Los pacientes tienden a tener o aspiran a encontrar una solución natural a los dolores. Ojalá eso existiera. Lo que existe es la combinación entre lo natural, entre lo alternativo y lo químico. Pero no existe esa opción de que no, que yo sin pastillas me voy a curar. Realmente eso no existe. Y eso está demostrado por resonancia magnética. Entonces, lo que el paciente con fibromialgia debería tomar, y a la persona que hizo la pregunta le recomiendo que tome a las 6 de la tarde 2 sustancias, pregabalina 75 miligramos y ciclobenzaprina 15 miligramos. Eso va a producir bastante sueño. Entonces hay que ir poco a poco, comenzar con una de las dos, luego introducir la otra, para ir, realmente lo recomendable es que vaya al especialista para que comience el tratamiento y le expliquen cómo hacerlo. Y ese conjunto de medicinas hace que el paciente a largo plazo incluso esté sin medicinas. Esto es, la fibromialgia es una enfermedad que se puede mejorar, yo la tuve, y puedo decir que fue una etapa muy dura, pero uno puede llegar a estar sin pastillas dependiendo de que uno realmente sea muy disciplinado. Ok, doctor. Tenemos una siguiente pregunta. Ok. Creo que ahí hemos podido culminar con las preguntas por tema de tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Creo que ha sido una excelente exposición y con muchas recomendaciones que creo que a todos nos ayudan y nos sirven. Creo que muchos de nosotros estamos pasando por la situación del teletrabajo donde pasamos más tiempo en las computadoras y sentados y son necesarios poner en práctica todos aquellos consejos para evitar esos dolores y que después se hagan crónicos. Muchas gracias, doctor, por haber estado acá. Y muchas gracias a cada uno de los presentes invitados el día de hoy. Estaremos como Salud S.A. Haciendo más de este tipo de eventos, de espacios en donde podemos compartirles temas muy relacionados al tema de la salud y al cuidado de aquello, y los esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias, bendiciones, buenas noches. Gracias, muy amable.